Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica sale a la calle aquí en la comuna de Vitacura para conversar con el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, quien hace un balance tras 5 años de gestión de la principal empresa estatal del país. Él deja el cargo el próximo 1 de septiembre. Guerra comercial, el precio del cobre, Chuqui subterránea. Esto es Mirada Económica con Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. Don Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, muchas gracias por recibir a Televisión Nacional de Chile. Lo primero, ¿cuál es el balance que hace usted en lo personal tras estos 5 años al mando de la empresa estatal más importante de Chile? Bueno, en el periodo septiembre de 2014, en que yo asumo, el 1 de septiembre, y septiembre del año 19, Codelco se vio enfrentado a abordar un profundo proceso de transformación, provocado principalmente por cambios sociales, por escasez de recursos e insumos críticos para la minería y por el natural envejecimiento de la calidad de nuestros minerales, más profundo, más complejo. Por lo tanto, nosotros gatillamos ahí 2 pilares principales para enfrentar esta situación. El modelo sustentable, que toma el clamor del usuario final por la trazabilidad de los productos que nosotros ponemos en el mercado. Cómo se generan, cuál es el uso del agua, cuál es el consumo eléctrico, cuáles son los estándares de performance. Hay una sociedad más exigente hoy día, quizás. Definitivamente más exigente, que se superpone a estas condiciones de los minerales también de menor potencial. Entonces, Codelco tiene que hacerse cargo de esto. Recuerdo claramente que en el año 15, el precio del cobre, que venía bastante cercano a los $3, incluso sobre los $3, de pronto se cae, se desplomó. Y Codelco tenía en su cartera de proyectos los llamados proyectos estructurales, con distintos grados de desarrollo de las ingenierías, con distintos grados de madurez, con distintas condiciones de evaluación de precios de los insumos. Eran 6 proyectos importantes. El gobierno de la época lanza una ley de capitalización de Codelco con el objeto de facilitar el financiamiento de los mismos, ayudar a financiar los mismos. Pero Codelco tenía una deuda relevante en aquellos momentos. Por lo tanto, a mí me corresponde hacer decisiones de cuáles son los proyectos que realmente nosotros podríamos desarrollar en estas circunstancias, en estas condiciones. Y obviamente ahí surgen 3 proyectos que son impostergables. El nuevo nivel mina del Teniente, el proyecto Chuqui subterráneo de Chuquicamata y un enorme proyecto de infraestructura de la división andina. Chuqui subterráneo quizás es su principal eje, su principal obra. Yo diría que es como la nave madre. Porque Chuqui fue para todos los chilenos, era la mina que más producía en Chile, la mina Rajo Abierto, bueno, era un cambio de paradigma absoluto, es un cambio. Absoluto, porque ya Chuqui tenía 100 años, hoy día tiene 103 años de explotación a cielo abierto, en un rajo de 950 hectáreas de más 1000 metros de profundidad, en donde para continuar profundizando el yacimiento hay que mover millones de toneladas de estériles. Y este cambio del open pit al subterráneo ocurre cuando la relación de estéril a mineral logra un cierto número, cuando hay que mover 6, 7 toneladas de roca para tener 1 tonelada de mineral. ¿Ya? Y estábamos en esa condición. Entonces se decide explorar lo que hay bajo el fondo del rajo. Y se perforan 150.000 metros de sondaje. ¿Y qué se encuentra? Se encuentran con un yacimiento que sigue en profundidad, con mejores leyes de los que ya estábamos explotando a cielo abierto, y que soporta 40 años adicionales
de explotación. Era necesario cambiar absolutamente el foco, entonces. Totalmente, estamos hablando de la mina. Sí. La mina. Este proyecto entra entonces en una fase de evaluación fina, de optimización, de reformulación de algunos aspectos, y lo lanza. El directorio toma la decisión de aprobarlo y tomo el desafío y nos vamos. Nos vamos a un proceso constructivo colosal, de envergaduras mundiales. En un momento del pic de la construcción se corrían o se construían más de 3.000 metros de galerías al mes. Era necesario... 3 kilómetros al mes. Al mes. Era necesario desarrollar 140 kilómetros de galerías y de túneles antes de empezar a hundir. Era necesario conocer toda la caracterización geominero-metalúrgica del mineral. Son años de información para llegar al convencimiento que hay reservas. Hago la diferencia entre el concepto de recursos mineros y de reservas mineras. Había recursos y dentro de esos recursos era necesario determinar reservas, es decir, algo que vale la pena explotarlo, algo que genera un ingreso superior a los costos. Porque puede haber un cobre quizás que puede haber mucho, pero claro, sacarlo cuesta una millonada. Exactamente. Entonces se lanza y se forma una estructura, de hecho se había formado antes, en la década del 2010, 2011, la vicepresidencia de proyectos. Una rama de la organización de Codelco con foco en el desarrollo de proyectos. Desarrollo de proyectos que significa una metodología muy estricta de ir avanzando en etapas sucesivas de generar conocimiento. La ingeniería de prefactibilidad, la ingeniería de factibilidad y finalmente el plan de construcción. Se forma un equipo grande y que este equipo grande es capaz finalmente de lograr desarrollar este proyecto. Hay obras importantísimas, por ejemplo, un pique vertical de casi 920 metros de profundidad y 11 metros de diámetro. Hay 12 vías. ¿Es como una ciudad subterránea prácticamente? Prácticamente una ciudad subterránea. Para que la gente se haga una idea un poco de que no son solamente túneles, hay vida abajo. No, hay vida, obviamente, hay gente abajo, hay maquinaria, hay salas de cambio, hay oficinas, hay algún tipo de equipamiento para mantener. Y yo siento de que se ha logrado hacer una obra muy pocas veces vista, sino nunca vista en el mundo, de hacer un sistema de block caving que pretenda, después de 7 años de iniciar el hundimiento, generar alimentación a la planta concentradora de 140.000 toneladas de mineral al día, las mismas 140.000 toneladas de mineral que genera el Rajo, pero moviendo en un momento dado 500.000 toneladas de roca. Entonces, hoy día, producir las 140.000 toneladas de mineral diario para alimentar una concentradora sin tocar, sin mover estériles, genera un impacto relevante, impresionante, en el costo mina, ¿ya? Y además de eso, da un cumplimiento perfecto a la lógica de la trazabilidad, de la sustentabilidad y del medio ambiente. Señor Pizarro, estos cambios se dan también en un cambio de paradigma en la forma de trabajar, en la forma, por ejemplo, en la cantidad de mineros, la cantidad de gente que trabaja en un proceso de automatización. ¿Cómo equilibra usted justamente esa labor? Porque también genera mucho ruido porque se van a necesitar menos mano de obra en el fondo, en una economía no solamente la minera, en general que el proceso de automatización está súper presente. Cada vez menos mineros, cada vez más máquinas. Tú lo has dicho. Esta revolución industrial de la digitalización, de la remotización, del control, como tú puedes ver en estas pantallas con estos colegas que hay acá, ellos están operando una concentradora que está en Calama, desde acá. Esta es la nueva minería. Esta es la nueva minería. Hay robots, hay sensorización. Aunque duela muchas veces tener que... Bueno, para allá va el mundo, es inevitable. Y eso tiene otra consecuencia. El perfil del trabajador es distinto. ¿Cómo cambia el perfil? Bueno, el perfil requiere un estándar, un nivel de formación diferente.
Hoy día los software y los hardware hacen todo. Y necesitamos gente que sea capaz de entender esos lenguajes, de ir optimizando esos lenguajes, de capturar en estas pantallas la información que viene a través de fibra óptica. Sacamos al hombre de la línea de fuego, sacamos al hombre de la penuria del cerro. Esto es una cosa que llegó para quedarse y no tiene vuelta. Esa minería de antaño ya... No, la minería de pala y picota caricatura? es una caricatura. Subsoles, Subterra son series de televisión. Hoy día es otra. El minero no es un burrito con un señor mayor de edad con una pala y una cantimplora. El minero de hoy es un joven que tiene cultura de digitalización. Es un cambio que llegó para quedarse y que es inevitable, porque es la única manera de poder rentabilizar los minerales. En un escenario justamente de cambios que se dan en un escenario también mundial, de un mercado del cobre, de una economía mundial que está muy inestable, está con mucha incertidumbre. Justamente esto también acelera los cambios con un mundo tan inestable. Es que no tiene alternativa. Mira tú lo que pasa con el precio del cobre. Hace 8 meses atrás la previsión del precio del cobre era $2.90 o en torno a los $3. En estos días, ayer, anteayer, hoy día estamos bajo los $2.60. Y eso es porque sencillamente los cambios y los ajustes de la macroeconomía impactan derechamente. ¿Esta incertidumbre va a ser la tónica a su juicio? Yo creo que falta mucho para que salgamos de esta situación. Yo creo que estamos en medio de ella. Todos teníamos esperanza de que esto fuera más corto, pero no es así. De pronto nos llenamos de fe de que esto va a terminar, que van a llegar a un acuerdo las grandes potencias que están en esto, y a los pocos días y a las pocas horas o periodos cortos de tiempo estamos otra vez en una situación de conflicto. No obstante que, dado que el tema ambiental es el que rige toda la actividad y todo el valor de la sociedad, está allí presente y que significa en definitiva urbanización y electrificación y con energías renovables no convencionales. Y eso significa cobre. El consumo de cobre previsto para el mundo está asegurado como consumo. O sea, pese a todo este movimiento mundial, a todo este ruido, el cobre va a seguir siendo porque columna vertebral de nuestra economía. Lógico. O sea, va a ser demandado y Chile tiene el 30% de las reservas. Y por lo tanto Chile tiene una oportunidad de generar recursos para impulsar el desarrollo de la ciudadanía. Mirada económica. ¿Qué significa para Codelco la reciente derogación de la ley reservada del cobre? ¿Es una buena señal? ¿Le aliviana un poco la mochila? No lo inmediato. Se demora 10 años, 12 años. Conceptualmente es razonable y es correcto, pero son 12 años en que las arcas de Codelco van a continuar entregando el 10% de las ventas. ¿Qué significa para Codelco esta ley? ¿Qué significa? ¿Una mochila, derechamente? Es una restricción de la ley se hace para cumplirla. ¿Pero hace menos competitiva respecto a... ¿Te ata un poco las manos en el fondo? Respecto a la competencia, sí, respecto a la competencia es un hándicap negativo. Porque hoy día, y usted ha sido en los últimos años, ha insistido en la necesidad de Codelco de invertir, de modernizarse, de capitalizarse, necesita recursos para los próximos 10 años, cerca de 40.000 millones de dólares son más o menos lo que se ha dicho que se necesita. ¿Esta ley muchas veces jugaba en contra? Claro, pues el 10% de las ventas que no entran a los ingresos de Codelco. El ministro de Minería actual decía, una vez que definamos la reforma tributaria, recién vamos a redefinir el endeudamiento de Codelco. Lo están dejando un poco en el vagón de cola. Es que hay que saber cuáles son las reglas del juego para saber cuál es la disponibilidad de los recursos. Y los recursos están directamente vinculados al precio. A mí no me cabe la menor duda que con estas volatilidades de precio, con estas tendencias que hoy día estamos viendo, muchos de los proyectos van a, como por ahí alguien dijo, van a continuar en el refrigerador.
Mientras no se apruebe, no se le inyecte. Mientras no se resuelva, mientras la economía del mundo no se estabilice. Porque usted estuvo en la minería privada mucho tiempo, también en Codelco. ¿Cuál es la diferencia que ve principal entre estos dos mundos? ¿Es muy similar? Porque Codelco, como decíamos, tiene una restricción que es... Codelco empresa. Ya. Codelco empresa, y reitero el adjetivo empresa. ¿Ya? Tiene que competir con las grandes transnacionales privadas, internacionales y nacionales. Y ahí la carga impositiva de Codelco es muy superior a la de las empresas privadas. Yo he revisado un poco la historia suya, lo conocían como el hombre manos de tijeras. ¿No le gusta ese...? ¿O le da...? Mira... Porque siempre llegaba y apretaba los cinturones. Bueno, ese pues, sí. Cada día las condiciones son más duras, más difíciles. Los recursos son escasos, el agua, el terreno, ¿no? La electricidad todavía para nosotros está en precios elevados. El impacto de las energías renovables no convencionales, que sin duda va a bajar los costos, para nosotros no es posible en este instante, porque nuestros contratos están estructurados. ¿Se necesitan cinturones más firmes? De todas maneras se requiere optimizar, se requiere productividad. Todo nuestro foco en estos 5 años ha sido, amigos, la productividad nuestra no resiste. Tenemos que mejorar la productividad y desarrollamos muchos proyectos, muchas agendas de aumentos de la productividad, y con mucha satisfacción puedo decir de que la gente de Codelco ha hecho un trabajo fantástico y la productividad ha subido en un 20%. Los costos directos han bajado en un 15%. Los indicadores de seguridad han mejorado en un 35%. Porque usted fue muy crítico de la productividad. Con su forma fue muy crítico cuando hizo esa comparación entre el trabajador chileno y el peruano. Pero en ese tema, más que entrar en eso, la productividad, ¿fue uno de sus focos? Ese es el foco. El foco es ese, producir más con menos. Eso es. ¿Con qué se queda en el tintero después de estos 5 años? Algo que quizás me hubiera gustado y se queda ahí. No, mira, yo creo que se ha dado el impulso. Se empujó el carro. Tenemos 3 proyectos lanzados. Choque subterráneo, que lo vamos a inaugurar con mucha felicidad y con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento a todos los 13.000 trabajadores que trabajaron y que se esforzaron. Ahí lo vamos a inaugurar en 6-7 días más. Eso es un logro valioso, un logro de impacto mundial. ¿Usted ve distinta a Codelco respecto, o la empresa que recibió el 1 de septiembre del año 2014 es distinta a la de hoy? Mira, yo conocí Codelco en el año 90, en Andina. Y la situación era que, bueno, no había mineral, no había desarrollo mina, pero esa debilidad no estaba inserta en la gente. Hicimos trabajo, fue duro, y de ahí sale el nombrecito de mano de tijera. Y nos fuimos con esa... ¿No le gusta mucho? No, es lo que la gente percibe. Hicimos el mismo trabajo en Chuqui. De ahí me fui a la privada y a la vuelta me encuentro con que nuevamente las cosas siguen siendo cada vez más complejas, las condiciones de borde son más demandantes, las restricciones son mayores, la sociedad es distinta, el perfil de la gente es otro y el cerro es el mismo. Pero la calidad del mineral va decayendo. Codelco en algún minuto se dijo que era una suerte como la billetera de Chile. ¿Ya no es? Yo creo que hay más de 100 billones de dólares que Codelco ha entregado al Estado de Chile. Imagina qué sería Chile sin esa inyección de capital. Sigue siendo, a su juicio, parte de la billetera. Sigue siendo muy importante, sigue siendo extraordinariamente importante. Y el yacimiento está. Entonces hay que adaptar los perfiles, los procedimientos, la tecnología, la métrica, el concepto de negocio
introducir a nuestra gente que esto es un negocio, no es un proceso productivo, simple y puro. Lo último, señor Pizarro, yo sé que no le gusta comentar de esto, pero van a quedar sus frases. Entonces, ¿para qué Esas me frases. pregunta? Yo sé que no le gusta, pero van a quedar sus frases. Si lo mira con el tiempo, ¿cómo mira esas frases con el tiempo, las que lo llevaron a tantos titulares? Más allá que entrar a la frase en particular, yo sé que no le gusta mira, comentar a lo el tema, mejor, pero si lo mira con el tiempo. a lo mejor la locuacidad no siempre es buena consejera. No va a pensar más de una vez, de aquí en adelante. Hay que ser más prudente. Nelson Pizarro, muchas gracias por recibir a Televisión Nacional de Chile. Gracias, muy amable, muy amable. Se arrepiente de su locuacidad. Eso fueron prácticamente 20 minutos de conversación con el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, quien hizo su balance tras terminar 5 años de gestión de la principal empresa estatal del país. Esto fue Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana. Mirada Económica.